Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Espero que estén muy bendecidos por el Señor y teniendo un crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Pues este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Esa es la misión de este instrumento humano que está aquí al frente de ustedes por medio de este video, que ustedes estén en el reino de los cielos. La preocupación de este instrumento es para que ustedes estén en el reino de los cielos. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el repaso de lección para esta semana, lo vamos a hacer teniendo una palabra de oración. También los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cuando se suba un video, entonces le llegue a usted. Vamos a orar para que comencemos. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios, deseando que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que nos envíes el Espíritu Santo y tome este instrumento humano, descienda con poder y tome este instrumento humano, y seas tú hablando por medio de este instrumento humano, para que usted, Padre Rey Celestial, sea el que nos dé el conocimiento a través del Espíritu Santo. Y en todo lugar donde va a ser visto y oído este video, el Espíritu Santo también esté en cada persona, Padre misericordioso, iluminándole para que pueda entender este tema, Padre misericordioso, este repaso de lección, y también la compañía de tus santos ángeles en este lugar y en todo lugar donde va a ser visto y oído este video. Te pedimos pues, Padre misericordioso, que perdones todos estos pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana tiene reconciliación y el título de la lección de esta semana es completos en Cristo. ¿Completos en quién? En Cristo. Ese es el repaso de la lección de esta semana. Completos en Cristo. Dice, el versículo de memoria es un versículo que ha sido bastante controversial, ha sido muy controversial y entonces lo vamos a desarrollar en este estudio. Dice, en Colosenses capítulo 2, 16, 17, encontramos el versículo de memoria. Por tanto, no a Dios juzgue en comidas o en bebidas o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Aquí hacen una pregunta, dice, ¿te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? Y entonces a mí me han dicho, ¿usted de qué religión es? Y le digo yo, pues yo soy cristiano. No, pero ¿a qué denominación pertenece? Entonces le digo, lógicamente ahí mismo, no me gusta decir que no soy de tal iglesia, sino que ahí mismo le respondo, soy adventista del séptimo día. O sea que usted es el que guarda el sábado. Sí, guardo el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, los que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 que debemos de guardar. Entonces dice, pero en Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice que nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas y sábados. Entonces, o sea, no estamos obligados a guardar un sábado. Es que Cristo no obliga a nadie a guardar el sábado, ni a guardar los mandamientos. Dios es un Dios que no obliga. Dios es un Dios que le pone a usted la bendición y la maldición. Le dice, bendición si obedeces, maldición si no obedeces. O sea, salvación si obedeces la palabra del Señor. Y si no, pues entonces perdición. Eso es todo lo que dice el Señor. Dije, no es que a mí nadie me obligó a guardar el sábado. O sea, yo lo guardo porque lo estudié en la Biblia. Y lo encontré en la palabra del Señor y pues guardo. Y entonces busqué una iglesia donde guardaron los mandamientos de Dios y especialmente el sábado, y Dios me mostró la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, por lo tanto, por eso guardo el sábado. No porque la iglesia adventista del séptimo día me hubiera ido a evangelizar, no, sino que leyendo este instrumento humano, la Biblia, encontré que el sábado es el día de la oración. Y listo, eso fue todo lo que pasó con este instrumento humano. Entonces, me han preguntado que por qué guardo el sábado viendo que Colosenses. Le digo, no, pues que eso tiene otra interpretación muy diferente a la que ustedes le quieren dar. No, que es que, y les muestro en la palabra del Señor
y unos aceptan y otros dicen, no, no, yo sigo guardando el domingo o cualquier día. Bueno, Dios no obliga y este instrumento humano tampoco obliga. Lo que queremos es darle una interpretación correcta a la palabra del Señor. Este canal adventista se llama Canal Adventista Sana Doctrina, porque aquí se presenta la sana doctrina, lo que dice la Biblia. Entonces, dice la palabra o el estudio de esta semana, sino los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia. O sea, en la iglesia de Colosenses o Colosas, habían judíos convertidos, que se habían convertidos y decían que el pueblo de Dios, o sea, los gentiles, debían de guardar unas festividades que se hacían en el santuario, unos días de fiesta, unos lunas nuevas, unas comidas que se llevaban y se realizaban en el santuario. Entonces, Pablo advierte en capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. O sea, ¿por qué? Porque él estaba hablando de que la gente estaba diciendo que era necesario guardar unos sábados rituales que habían en el santuario. Y Pablo le decía, nadie os juzgue por comidas, por bebidas, por días de fiesta, lunas nuevas o sábados. No, nadie lo juzgue por esos días de fiesta, ni por esos sábados. O sea, eso no hay que guardarlo. Ya, Cristo, la realidad es Cristo. Entonces, estas personas querían enseñar esta falsa enseñanza e implicaba, por ejemplo, algo como lo que dice Colosenses capítulo 1, 11 y 16. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y él también fuiste circuncidados con circuncisión, no echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice el versículo 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo o sábado. Entonces, una enseñanza que querían infiltrar en la iglesia cristiana era una falsa enseñanza ya, porque ya no había la necesidad, la circuncisión. Porque eso sí era en el antiguo pacto. Había que hacer la circuncisión, pero hoy en día ya la circuncisión no se echa en la carne o en el prepucio como lo hacían los hombres, porque la circuncisión únicamente era para los hombres, en el prepucio. Entonces pasó a ser el bautismo. Las personas se bautizan y ya son circuncidados o ya pertenecen al pueblo de Dios que va a ser salvo, pero claro, lógicamente tienen que seguir un proceso de santificación. Y entonces Pablo le dice, no, pues ya ustedes fueron circuncidados en el bautismo y echando de vosotros el cuerpo pecaminoso, o sea, esa naturaleza pecaminosa o esa vida pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa todavía la tenemos. Este instrumento ya lo he bautizado, pero tiene la naturaleza pecaminosa. Pero los pecados o las obras malas que había hecho, entonces cuando una persona se bautiza, eso va a lo profundo de la mar, cuando es bautizado por inmersión. Y entonces Cristo echa de nosotros esa vida que pecaminosa y nos perdona esos pecados que teníamos registrados en el reino de los cielos. Entonces las personas decían, no, pero además de eso, del bautismo, entonces tienen que circuncidarse. Y Pablo le decía, no, ya fueron circuncidados. Muy bien, entonces esto lo querían implementar más los falsos maestros o estas personas que se convertían del judaísmo al cristianismo y querían seguir que la gente tenía que circuncidarse. Entonces, y que tenían que aceptar ciertos rituales de purificación que dice Colosenses capítulo 16, 2.16 y el versículo 21. Miremos qué dice el versículo 21. Tales como no manejéis, no gustéis, ni aún toquéis, o cosas que se hacían, que ellos decían que había que hacer. Vamos a mirar todas estas cosas a través de este versículo, de este capítulo, de este repaso de lección que vamos a estudiar esta semana. Entonces, estos falsos maestros eran religiosos y sinceros, pero es evidente que entendían erróneamente el evangelio. O sea, ya como ellos creían en Cristo, pero creían aún todavía en la ley ceremonial, porque
tenemos que hacer énfasis en cuál ley era la que Pablo estaba hablando, de la circuncisión y de aquellas cosas que se hacían en ¿dónde? En el santuario. Porque cuando Cristo vino, esto caducó. Vamos a mirar. Entonces, la sabiduría y el conocimiento de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice de la siguiente manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros y del conocimiento? Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Pablo responde de la siguiente manera. Pablo no responde en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios, versículo 30 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. En Cristo. Entonces, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Incluso la plena seguridad de la comprensión o de comprensión del propósito de vida. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y a este crucificado. Entonces, por medio de él, o sea, del sacrificio de Cristo, se ha revelado el misterio de Dios que abarca todo el plan de salvación. O sea, en Cristo, todas las cosas que se hacían en el antiguo pacto, pues en cuanto al santuario o a las festividades del santuario, quedaron listas en Cristo Jesús, en la sabiduría y el conocimiento de Dios, que es ¿quién? Cristo. En Cristo está la sabiduría. Entonces, en Colosenses capítulo 2, 1 al 7 nos dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder. Porque vuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es ¿quién? En Cristo. Entonces, el plan de salvación que estaba ahí, o sea, desde antes de la fundación del mundo, el cordero que murió cuando Adán y Eva pecaron, y luego cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le dio un santuario y unas festividades, unos rituales y también el sacrificio. Entonces, todos estos sacrificios y todos estos rituales que se hacían en el santuario y todas estas fiestas y que tenían un sábado ceremonial, vendrían a ser en Cristo. Y vamos a seguir dando desarrollo a este repaso de lección de esta semana para estar completos en Cristo. O sea, en Cristo ya estamos completos. O sea, no hay necesidad de hacer circuncisión, no hay necesidad de hacer sacrificios, ni hay necesidad de guardar días festivos. Ya en Cristo todo eso está listo. Entonces, Pablo dice acerca de una palabra griega, parakletos, significa confortado. En Colosenses capítulo 2, que lo acabamos de leer, dice muy claramente: para que seas consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Entonces, Pablo dice que confortando, o sea, que estemos confortados. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer las falsas enseñanzas, sino también a mantenerse unidos. O sea, las falsas enseñanzas es algo que separa una iglesia o hace que la iglesia o que las personas estén confundidas
Y eso hacen los falsos maestros, ¿en dónde? En la iglesia. ¿Confundir a quién? A las personas. Y cuando no se adaptan verdaderamente a la palabra de Dios. Y a veces, entonces, cuando una persona de pronto habla la palabra de Dios correctamente, entonces hay unas cosas que ocurren en la iglesia, divisiones. Entonces, vemos claramente que estas falsas enseñanzas estaban enseñando ¿quiénes? En el tiempo de ¿qué? De los colosenses. No obstante, él los elogia por su buen orden y firmeza en su fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, a Pablo le gusta el orden y a Dios le gusta el orden. Como dice muy claramente, por ejemplo, en el antiguo pacto con los sacerdotes, debía de ser sacerdotes que estuvieran de acuerdo al orden de Aarón, o sea, el sacerdocio. También nos habla del orden, porque el sacerdote que iba a suceder del sacerdocio de Aarón ya no iba a ser del sacerdocio de Aarón, sino de la tribu de Judá, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, según el orden de Melquisedec, entonces vendría el sacerdote que iba a poner orden también en el reino de los cielos, que es Cristo, que está en el santuario. Pero también en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, el orden es importante en el cielo y en la iglesia. ¿Y en dónde? En la iglesia debemos de tener orden para todo. O sea, en todo debemos de presentar el orden. A veces se entiende considerar la orden de la iglesia o el orden, o dice, a veces se entiende al considerar al orden en la iglesia el orden y la organización de la iglesia como una mera cuestión eclesiástica, sin significado teológico. Pero el orden viene con un significado ¿qué? Teológico. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 nos habla del orden, por ejemplo, cuando una mujer anteriormente tenían que usar un velo para poder la mujer hablar. Luego, entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 al 14, dice, la naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso hacer crecer el cabello. O sea, las personas en la iglesia, los hombres en la iglesia, no deben de tener el pelo largo, porque aquí lo está diciendo la palabra del Señor. El pelo largo no es para los hombres, el pelo largo es para las mujeres. Entonces, anteriormente las mujeres usaban un velo en la cabeza para poder hablar o profetizar o en fin, o ir a la iglesia. Pero ahora ya no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 15. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno adquiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Por ejemplo, en la iglesia adventista se ha dado de un grupo que se llaman los vadivianos, que dicen que la mujer tiene que usar velo. Nosotros, eso es una enseñanza que no es de la iglesia adventista del séptimo día. Porque aquí dice que ya no hay necesidad de usar velo, sino que el cabello le sirve en lugar de velo a la mujer. Ya no necesitan usar un velo. O como la iglesia católica romana, que las monjas, o las que llaman monjas, o las hermanas de la iglesia católica romana, que se llaman hermanas, ellas usan un velo, pero eso ya no es necesario. Ni tampoco en la iglesia adventista se utiliza eso. Otras, hay una iglesia que se llama la Luz del Mundo, que también usa un velo, pero el velo no hay necesidad. Entonces, estos ya son falsas enseñanzas que eran en el Antiguo Testamento, pero que ya no. Muy bien. También, por eso nosotros usamos, las mujeres en la iglesia hablan y ojalá fueran de cabello largo, porque aquí está diciendo que el cabello le sirve en lugar de velo. Muy bien. Esto es un orden, es orden en las cosas de la iglesia, lo dice Pablo. También nos habla en Timoteo capítulo 3 de los diáconos. Miremos lo que dice. Requisitos para los diáconos y diaconisas.
Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, que guarden bien el ministerio de la fe. Estos también sean sometidos a prueba primero. Y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, diaconisas. Dice muy claramente la palabra de Dios, los diáconos sean maridos de una mujer y la mujer también sea mujer de un hombre. O sea, los diáconos y las diaconisas deben de ser casadas en la iglesia adventista del séptimo día, y lo dice la palabra del Señor. Y gobiernen bien sus hijos y que tengan hijos y que en sus casas. Porque el que ejerza bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces vemos claramente, mi querido amigo y hermano de la iglesia adventista, que los diáconos deben de ser ¿qué? Casados. Muy bien. Y las diaconisas también. En la iglesia ponen diáconos solteros, pero no se pueden colocar diáconos solteros. Eso está yendo en contra de la palabra y eso no es una falsa enseñanza. Eso lo está diciendo la lección de esta semana, lo está diciendo la palabra del Señor. También en Tito, capítulo 1 de Tito, nos habla de los ancianos. Dice, requisitos de los ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irrepresible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Los ancianos, los pastores deben de ser casados, no deben de ser personas solteras. Pero en la iglesia ponen diáconos, ponen ancianos, ponen pastores solteros a dirigir una iglesia. Esto no es una falsa enseñanza. Esto es palabra de Dios, requisitos, dice aquí, requisitos. Pero la iglesia adventista hace esto y cuando una persona está predicando esto con rectitud y verdad, entonces le dicen que no, que porque no hay personas solteras, casadas, y en la iglesia hay personas casadas para que ejerzan el diaconado, hay personas casadas para que ejerzan el ancianato. También querían poner mujeres ancianas en la iglesia, han querido poner esto. Aquí en Colombia han querido colocar eso, mujeres ancianas. Aquí no está diciendo de mujeres ancianas. Diáconos y diaconisas y ancianos y pastores. Muy bien, eso es una sana enseñanza, por eso este canal se llama Canal Sana Doctrina y está la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo tuvo mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia. Estas medidas estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. O sea, la iglesia adventista debe de regirse por una enseñanza bíblica. Entonces, en los colosenses descansaba sobre un sólido fundamento bíblico que lo protegería de los errores promovidos por los falsos maestros. Así es. Pero entonces debemos de verdaderamente tener la sabiduría de Dios y el orden en la iglesia, como dice la palabra del Señor. Arraigados y creciendo en Cristo. O sea, una persona que verdaderamente está fundamentada en la Biblia está arraigados y creciendo en Cristo, en la obediencia a Cristo. Entonces dice muy claramente en Colosenses capítulo 2, versículo 6, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, le estaba hablando a los de Colosenses. Hoy en día también nos está hablando a quienes, a nosotros. Entonces, de la manera que ha recibido al Señor Jesucristo, así anden en él. No obstante, recibir a Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas. O hay veces que también decimos esto. Recibimos la salvación al aceptar a una persona, no solo un conjunto de enseñanzas. No obstante, porque muchas personas dicen, no, es que nosotros recibimos a Cristo, pero no, eso de enseñanzas, tantas cosas, no, y de poner tantas cosas en la Biblia, en la palabra de Dios. No hay que obedecer todo eso. Pero miren lo que dice. No obstante, recibir a Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas, tal como fueron comunicadas. ¿En dónde? En Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. En Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de la siguiente manera.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, nosotros tenemos que mirar qué hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, qué era lo que tenía que venir a cumplir Cristo y qué era lo que iba a clavar en la cruz. Y también nosotros, después de recibir estas enseñanzas de los profetas, entonces mirar el fundamento también de los apóstoles y seguir esa norma, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Hoy en día es lo mismo del antiguo, de los profetas, lo que tenemos que cumplir nosotros como iglesia hoy en día. Entonces, por eso nosotros tenemos que fijarnos es en Cristo y también aceptar sus enseñanzas. Cristo Jesús, dice aquí, por sobre todo aceptar a Cristo significa morir al yo, es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Jesús, la palabra viviente, no puede ser separado de la Biblia. La palabra viviente no puede ser separada de la ¿qué? De la Biblia. O sea, nosotros tenemos que regirnos por lo que diga la ¿qué? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que los diáconos deben ser casados, tienen que ser casados. Si la palabra de Dios dice que las diaconisas deben de ser casadas, tienen que ser casadas. Si la palabra de Dios dice que el anciano debe ser casado, tiene que ser casado. Si la palabra de Dios dice claramente que el pastor debe ser casado, pues debe ser casado, que es un requisito de Dios. Entonces muchas personas dicen, no, pero es que vamos a encontrar una persona perfecta. Es que quien dice que, pero es un requisito de Dios, porque a mí me han dicho, hermano, pero es que no encontramos la persona, y entonces, de manera pues que usted entonces, porque es pastor, entonces usted puede estar haciendo cosas por ahí mal hechas, y se sabe que un pastor cuando comienza a hacer cosas mal hechas lo echan, porque como él está pagando platica el sueldito, entonces ahí está. Entonces, y si una persona en la iglesia está andando mal, en algún pecado, adulterio, fornicación o alguna cosa, pues entonces lo borran de la iglesia y listo, y lo tienen como gentil y publicano, no lo echan, pero entonces le siguen predicando el evangelio, a ver si vuelve otra vez a los pies de Cristo. Entonces la palabra de Dios es muy clara, tenemos que seguir los requisitos que dice quién, Dios en su palabra. Ahora miremos lo que dice muy claramente. Entonces, la palabra escrita son dos caras de una misma moneda. De hecho, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo es posible conocer a Jesús a través de las Escrituras. Nosotros andamos y vivimos en Él, es decir, permitimos que su palabra y su espíritu nos guíen en todas nuestras decisiones, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea, tenemos que vivir verdaderamente. Pablo compara metafóricamente a los cristianos con plantas. Somos arraigados, o sea, tenemos una buena raíz, tenemos un buen cimiento en Cristo, aceptando como nuestro Salvador y ya ordenar nuestra vida en armonía con su palabra. Así es como llegamos a estar confirmados en la fe, de la única manera. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, mi querido amigo hermano. Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Aunque Cristo no nos ha liberado, podemos volver a ser esclavos. Por ejemplo, los Gálatas en capítulo 1, 6 al 9, nos dicen de la siguiente manera. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Mire. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de la Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de la presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice muy claramente el 1, 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado o del que se anuncia en la palabra del Señor, como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice la palabra del Señor. Pues la palabra de Dios es muy clara. Los falsos maestros estaban enseñando falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Pero esta lección viene diciendo que el orden debe ser
con los diáconos, cómo puede ser una mujer o un hombre de vestir, y una presentación personal, o la diferencia entre un hombre y una mujer. Y hoy en día, pues anteriormente en el antiguo pacto, las mujeres no podían predicar, no podían ejercer en la iglesia, porque eran hombres únicamente los que eran sacerdotes. Allá no había, en el antiguo Israel no había sacerdotisas. Hoy en día se le permite a la mujer ser predicadora, y por lo tanto el cabello le sirve en lugar de ¿qué? De velo. Orar también, el cabello le sirve en lugar de velo. Entonces, bueno, aquí dice muy claramente, ahora dirán, no, pero es que entonces, ¿qué van a hacer aquellas personas que no tienen el cabello? Porque hay unas personas que no les nace, no les crece el cabello, pero ¿sabe qué hacen estas personas? Se ponen una cabellera, por ejemplo, las mujeres que son morenas, ¿cierto? Ellas casi por lo regular no les nace el pelo, o sea, no les crece bien el pelo, pero más sin embargo, ellas a veces se ponen una peluca, unas tiritas o una cosa. Bueno, hay otras que tienen pelo. Entonces, porque por cualquier cosa buscan cualquier disculpa para poder decir, entonces ya pueden ordenar diáconos, para poder ordenar diáconos solteros y ancianos solteros. Entonces buscan todo eso, y eso a mí me han dicho todo eso. Entonces por eso lo estoy diciendo aquí, para decirles que no podemos hacer esas cosas en la iglesia. No, esto no es una falsa enseñanza, es una realidad. Entonces, en resumen, aceptar las enseñanzas que no son bíblicas, por ejemplo, diáconos solteros, ancianos solteros, no son enseñanzas bíblicas, mi querido pastor, de cualquier división o misión o misión general, o poner ancianas o poner pastores. Eso no es bíblico. Entonces, mi querido amigo y hermano, significa rechazar a Cristo. O sea, muchas veces en la iglesia también se está rechazando a Cristo por estas falsas enseñanzas. Y pues, cada cual tiene que darle cuenta ¿a quién? A Dios. Adoptar un falso evangelio y reconocer autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de las escrituras, esto era un peligro para la iglesia primitiva y sigue siéndolo hoy, mi querido amigo y pastor. Yo por eso no acepto que me digan a mí, usted va a ser el diácono de la iglesia, por decirlo así, o usted va a ser anciano de la iglesia, y entonces yo tengo que aceptar ancianos solteros o pastores solteros en la iglesia. Yo les diría, si quiere, hermano, no, aquí no se acepta eso, porque esto es un requisito bíblico. Y la gente debiera hacer valer la Biblia, pero hoy hacen valer más la palabra del hombre. Entonces, por eso tenemos que estar verdaderamente arraigados en Cristo y cimentados bien en la palabra de Dios y en la sana doctrina, para poder enseñar y para poder hablar conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, habían enseñanzas falsas, porque la circuncisión ya con Cristo no había necesidad de hacerla, ni los judíos, ni ninguna persona, porque eso era hasta el tiempo de venir ¿quién? Cristo. Y vamos a seguir. Entonces, clavados en la cruz. Aquí donde dicen, en Colosenses capítulo 2, 11 al 15, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos ¿a quién? A Cristo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, por ejemplo, Colosenses 1:14 sigue siendo o suelen ser invocados erróneamente como argumento contra la observancia de la ley de Dios, o sea, los mandamientos, y especialmente y del sábado, el séptimo día de la semana, el día bíblico de reposo y adoración a Dios. Entonces aquí nos dicen, vea, mire que Cristo clavó en la cruz los decretos que no eran desfavorables. Los mandamientos de Dios vienen a ser desfavorables para el pueblo de Dios. No, mi querido amigo y hermano. Los 10 mandamientos es el carácter, el trasunto del carácter de Dios. Y los mandamientos, si la ley hubiera sido clavada en la cruz, o sea, los 10 mandamientos,
Entonces Cristo no había tenido necesidad de morir. Se podía haber cambiado la ley, pero Cristo, como esa ley no se podía cambiar, ni se podía sustituir, Él tuvo que ser el sustituto y morir por nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, mi querido amigo y hermano, para ayudar a entender estos textos, los adventistas tienen dos interpretaciones, pero voy a dar nomás una. La interpretación que este instrumento humano acepta bíblicamente dice de la siguiente manera. En Deuteronomios 31, 24 al 26 nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 31, 24 al 36 nos dice de la siguiente manera. 24 al 26 dice. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio orden en Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo a un lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces vemos que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y con su dedo, mientras que Moisés escribió un libro, y dice que ese libro que iba a ser escrito por Moisés tenía unas cosas que tenían que ponerse en la tapa del arca de ¿qué? Del pacto, mientras que las tablas estaban dentro del arca del pacto, y que este libro sería hasta el tiempo de concluirse. O sea, hasta el tiempo de concluirse, ¿quién? Cuando Cristo viniera. Este libro tenía unas festividades rituales que se hacían ¿en dónde? En el santuario. Entonces, de acuerdo con la segunda interpretación, lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés en el libro. Que fue escrita por Moisés ¿en dónde? En el libro. Miremos lo que sigue diciendo. Mediante el cual nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Porque como lo dice, por ejemplo, en Colosenses 2, 11 y 12, en también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe y con el poder de Dios que levantó de los muertos. Por ejemplo, las personas cuando eran niños de 8 días de nacido tenían que ser llevados al santuario y ser circuncidados. Allá se circuncidaban ¿a quién? A los niños. Allá también se circuncidó Cristo Jesús cuando nació. Entonces vemos claramente que la circuncisión ya no es necesaria para nosotros. Aunque Cristo vino y cumplió todo eso, ya nosotros no tenemos que cumplir esa circuncisión, ni esas festividades que se hacían ¿en dónde? En el santuario. Entonces, la palabra ordenanza, como dice Colosenses 2:14, se refiere a disposiciones legales, ya sean seculares o eclesiásticas. El único uso adicional de esa palabra griega en los escritos de Pablo designa a la ley ceremonial que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles. Recordemos que hemos estudiado que los gentiles había un muro de separación. ¿Entre quién? Entre ellos. O sea, las personas no podían saludar a un gentil, no podían decirle al gentil nada porque ya era una contaminación ritual. Había un lugar en el lugar santísimo que separaba a los gentiles ¿de quién? De los judíos, y no podían entrar. Pablo creyó que los judíos creyeron que había entrado a un discípulo Trófimo que era gentil, griego, y lo creyeron que lo habían metido ¿a dónde? Adentro. Y había un muro de separación donde no podían entrar sino hasta una parte de los gentiles. De ahí para allá, si entraban, los mataban. Entonces, esta separación fue la que Cristo vino a quitar, estos mandamientos en ordenanzas, cosas que estaban haciendo una separación entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Y las festividades, por ejemplo, que lo que dice Pablo. Entonces, Pablo enfatiza aquí un punto similar el expuesto en Efesios, que los creyentes gentiles de Colosas no necesitaban preocuparse por guardar la ley ceremonial, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella. Entonces, es evidente que Pablo no está sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz.
sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de la ley de los 10 mandamientos. En Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El 10º mandamiento de la ley de Dios dice, no codiciarás. Pablo codiciaba a la iglesia cristiana y la perseguía y mataba o mandaba matar a los cristianos. Y en el apedreamiento de Esteban estuvo Saulo, que antes era Saulo y después pasó a llamarse Pablo cuando fue un verdadero cristiano. Entonces, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? Las leyes ceremoniales que estaban escritas en un libro, que está hasta el tiempo de ¿qué? De concluirse. Estas fiestas fueron clavadas en la cruz. ¿Fueron clavadas en dónde? En la cruz, porque todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, sombra o realidad. O sea, estas leyes ceremoniales ya son una sombra. O el tabernáculo de reunión terrenal era una sombra en aquel entonces con el pueblo judío. Porque cuando Cristo vino, ellos siguieron celebrando fiestas. Ellos siguieron celebrando el Pentecostés, siguieron las fiestas de la gavilla, siguen sacrificando. Hoy en día todavía sacrifican un cordero. Muchos judíos, la mayoría, porque no han aceptado ¿a quién? A Cristo. Siguen con cosas, festividades en diferentes sinagogas, o no sé cómo la llamarán en Jerusalén, a estas cosas como aquí, a estas iglesias, como aquí le decimos, templos, no sé cómo le dirán allá. Pero entonces, o sinagogas, como le decían cuando Cristo vino. Entonces, hoy en día ellos llevan esos sacrificios y lo hacen allá también. Inclusive aquí en Colombia hay personas que dicen que son los apóstoles de los últimos días y ellos sacrifican ¿un qué? Un cordero. Y creen en Cristo. Dice que creen en Cristo y que son cristianos. Pero están sacrificando un cordero cuando ya no hay que sacrificar eso. Y siguen guardando tal vez días que no deben de guardar. Que eran los que decían los judíos que tenían que guardar ¿quiénes? Los de Colosas. Y aún durante todo el ministerio de Pablo, en Hechos, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Efesios, en Filipenses, en todas las cartas, en Gálatas, en todas las cartas escritas por Pablo, siempre tenía que mirar casi por lo regular, donde él iba a fundar una iglesia, a decirles a ellos que no había necesidad de hacer ya ¿qué? Estas festividades. Entonces, en Colosenses capítulo 2, 16 al 19 nos dice de la siguiente manera, 2, 16 al 19 dice, por tanto nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, ya, ¿qué era sombra? O sea, eso era una sombra, Cristo ya apareció, ya vino, fue la realidad, entonces ya eso no hay que hacerlo, porque Cristo nadie os prive, dice aquí, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no siéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. No había necesidad de hacer circuncisión. Dios perdonó los pecados de aquellas personas que hacen el bautismo, porque en el bautismo es para arrepentimiento y perdón ¿de qué? De pecados. Entonces dice aquí, en otras palabras, algunos creyentes de origen judío insistían en la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias. Por ejemplo, como guardar lunas nuevas. O sea, las lunas nuevas se abría el día de reposo. Miremos lo que dice Ezequiel 46, versículo 1. Ezequiel 46, versículo 1 dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, o sea, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el viernes era el día de trabajo únicamente.
los 6 días de trabajo y el día de reposo, o sea, el séptimo se tenía que abrir. Se abrirá también en el día de la luna nueva. O sea, el día de la luna nueva también se guardaba como un día de ¿qué? De reposo. Por eso dice que era una festividad que se hacía ¿en dónde? En el santuario. El sábado también se hacía en el santuario, pero el sábado semanal es una cosa muy diferente al sábado ¿qué? Ritual. Entonces, esto fue clavado ¿en dónde? En la cruz. Los sábados rituales eran una sombra de Cristo. Todas estas festividades que se hacían ¿en dónde? En el santuario. Entonces dice, en Colosenses, puesto que Colosenses 2:16 suele ser malinterpretado, es importante analizarlo con más detenimiento. Observa lo siguiente. El uso que hace Pablo de la expresión, por tanto, indica que lo que sigue es una inclusión extraída de lo que dijo previamente. Anteriormente, el apóstol había desechado la necesidad de la circuncisión literal, o sea, en el prepucio, pues lo importante era la transformación interior, o sea, circuncidar el corazón, o sea, que hubiera un cambio de ¿qué? De corazón, muy claramente. Entonces, la expresión comidas y bebidas se refiere a lo que los israelitas llevaban ¿a dónde? Al templo. Miremos lo que dice en Levíticos capítulo 23, versículo 11. Levíticos capítulo 23, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Levíticos 23, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Levíticos 23, 11 nos dice de la siguiente manera. 23, 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de ¿qué? De reposo, o sea, gavilla, o sea, trigo, con algo que se hacía pan. En el santuario se ponían 12 panes. Cada sábado había que cambiarlo. El sacerdote podía comer de ese pan. De ese pan también comió ¿quién? David. Y Dios le dijo acerca de ellos, ¿no habéis leído lo que hizo David, que comió los panes de la proposición? Que se ponían ¿en dónde? En el santuario. Eran cambiados cada sábado. Todos los sábados se cambiaba ¿qué? Ese pan. Así, eso era lo que hacía, y todo esto consistía en comidas, en bebidas. Habla del aceite, habla del vino, que tenían que hacer sacrificios con vino, con aceite, con gavillas, con harina, con de todo. Esto se hacía ¿en dónde? En el santuario. Usted lee Levíticos 23 y ahí encuentra todo esto. Y habían unos sábados que había que guardarlos, o unos días de reposo o ceremoniales, que eran las fiestas del Pentecostés. A los 50 días había que guardar el sábado, las fiestas del Yom Kippur, las fiestas de los panes sin levadura. Ahí encuentra usted en Levítico 23 todo esto. Y entonces estos sábados fueron clavados en la cruz, los sábados ceremoniales, pero el sábado semanal nunca fue clavado en la cruz. Esto tenía que consistir con bebidas, comidas, y se refiere a la ofrenda que los israelitas llevaban al templo. Entonces, los días de fiesta, muy claramente. Entonces, dice que la Pascua ya es ¿quién? Cristo. Por ejemplo, la fiesta de los panes de la Pascua. La Pascua ya ¿quién? Es Cristo, dice Corintios, muy claramente la palabra del Señor acerca de esto. Nos habla de que ya la Pascua es ¿quién? Cristo. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, en estos días, como dice 1 Corintios 5:7, vamos a leerlo como dice la palabra del Señor, para que veamos que todas estas fiestas y todas estas cosas quedaron. Entonces, limpiaos pues, clavadas en la cruz, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, o sea, la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, o sea, el Cordero Pascual. Entonces, ya eso no hay que hacer esas festividades, decía Pablo. ¿En dónde? En el santuario. Ya no había que hacer eso, en el santuario. Entonces, por lo tanto, eso era una sombra. La realidad es ¿quién? Cristo. Entonces, esas fiestas ya no hay que hacerlas. Por lo contrario, entonces, estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Por el contrario, el séptimo día semanal, sábado, fue instituido en el Edén, en un mundo sin pecado, cuando Cristo hizo la creación. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2,
1 al 3, que dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, que es el sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Cristo hizo algo cuando creó en 6 días el mundo, creó el día séptimo, o sea, el sábado, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, hizo 4 cosas: lo creó, lo creó, lo bendijo, lo reposó y lo santificó de la obra que había hecho de trabajo él. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice muy claramente que esto, el sábado, fue instituido ¿desde qué? Desde antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario, que esto fue en el Sinaí. 25 siglos después, Moisés escribe en el monte Sinaí, se dio la escritura inspirada, las 2 tablas de piedra, y Dios inspiró a Moisés en el monte Sinaí y le dio estos mandamientos que iban a ser clavados ¿en dónde? En la cruz, las festividades, el cordero, y le dijo que hicieran un santuario. Esto y esos días de reposo fueron clavados en la cruz, pero el séptimo día no, mi querido amigo y hermano. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz, o sea, los mandamientos de Dios. Los sábados ceremoniales, sí. Las festividades que se hacían en el santuario, sí. Es tanto. Hoy en día no hay santuario terrenal. Hay un santuario ¿qué? Celestial. O sea, era una sombra. Entonces, ahora, mandamientos de hombres. O sea, ¿hay mandamientos de qué? De hombres. Vamos a mirar. Entonces, Colosenses capítulo 2, 20 al 23 nos dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso. Con el uso. Y dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto y voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la ¿qué? De la carne. ¿Decía quién? Pablo. Vamos a mirar estas cosas. Entonces dice: al igual que en las epístolas de los Gálatas, Pablo califica la preocupación por observar las ceremonias judías como elementos o rudimientos de ¿qué? Del mundo. En Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según ¿quién? Cristo. Entonces vemos que en Gálatas capítulo 4, versículo 3 y versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3, 4 y el versículo 9 nos dice de la siguiente manera: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y el versículo 9 dice: de modo que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, ellos eran bendecidos con el creyente Abraham. Abraham recibió la circuncisión después de viejo y él se circuncidó, pero él no había sido circuncidado cuando fue ¿qué? Llamado. Él fue llamado y anduvo, y después, hasta que nació Isaac y todo, ahí fue donde hubo la circuncisión o Ismael, y entonces se circuncidaron todas estas que recibió el pacto de la circuncisión. Entonces, esos que somos de la fe de Abraham, entonces somos circuncidados no en el prepucio, sino que también, sin necesidad de circuncisión, recibimos la fe, porque Abraham fue llamado y no fue circuncidado inmediatamente. Y de esa manera, entonces nosotros también somos ¿qué? Del padre, de la fe del padre Abraham, sin ser ¿qué? Circuncidados. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. En otras palabras, al igual que el templo terrenal, estas cosas pertenecían a la tierra, pero nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo. No necesitamos cargar con la ley ceremonial ni con la circuncisión, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de ¿quién? De Cristo.
O sea, las festividades del santuario ya no hay que hacerlas. Nosotros no las hacemos. Nosotros estudiamos el santuario, pero para saber dónde está quién, Cristo. Y las festividades y todas estas cosas que se estaban realizando son cumplimientos de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 2300 tardes y mañanas, entonces la reivindicación de quién, del templo. Entonces, eso tenía que ver con quién, con Cristo. Y luego venía el Cordero, que también simbolizaba a quién, a Cristo, que murió en el año 31. Luego venía la Pascua o los panes sin levadura. Todo esto simbolizaba a quién, a Cristo. Y todo esto simboliza a Cristo. La fiesta del Yom Kippur, ¿a quién celebraba? A Cristo. Las fiestas de las trompetas, ¿a quién? A Cristo. Todo esto era símbolo de quién, de Cristo. Nosotros ya vemos que Cristo está en dónde, en el santuario, en el lugar que santísimo, presentándose por tus pecados y por los míos ante el Padre y llamando por medio del Espíritu Santo a las personas al arrepentimiento para que nos podamos arrepentir. Así, Pablo predicaba que ya no había necesidad de guardar esas fiestas judías ni esas cosas, y que ese culto pues, era como algo como muy llamativo, pero que no tenía nada que ver con las cosas de celestiales. Es como hoy en día, la Iglesia Católica Romana establece que sacerdotes y todo, que para perdonar pecados, ya no hay sacerdotes en esta tierra. Todos somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no hay necesidad de hacer circuncisión. Y el celibato no es de parte de Dios. Por eso dice muy claramente que los diáconos y las diaconisas deben de ser casadas, no como la Iglesia Católica, que dice que las monjas no se pueden casar, ni los curas, ni el papa. El obispo debe de ser casado, o el anciano, o el pastor debe de ser casado. Por eso, mi querido amigo y hermano, si estamos ordenando o poniendo personas solteras, ya estamos como la Iglesia Católica Romana, que allá no se casan o ponen a las personas sin casar. Y otras veces ponen es que niños a recoger diezmos y ofrendas, cuando esto es únicamente un uso sagrado y que lo debe hacer alguien que esté apartado para esto, y tiene que ser un diácono casado. Porque las mujeres no están para recoger ofrendas, ni los diezmos, ni niños, como hacen hoy en día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces vemos claramente que esto nos enseña la palabra del Señor. Entonces, nos dice, en definitiva, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la ¿qué? La justicia, lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y no una mera renovación de este mundo. O sea, esperamos del cielo, o sea, ir al cielo. Entonces ya no podía considerarse una exigencia divina, sino una imposición humana. De hecho, por ejemplo, en Marcos 7, 1 al 13 nos dice de la siguiente manera. Marcos, capítulo 7, del 1 al 13 nos habla de esto que dice, se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, ¿por qué los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy en día está pasando lo mismo. Pues en aquel entonces decían que si tocaban a un gentil, porque no querían verdaderamente predicarle el evangelio a los gentiles, los judíos, que se contaminaban, que contaminación ritual, o sea, mandamientos de ¿qué? De hombres, que habían que lavar los lechos y todas estas cosas, que porque entonces si un gentil los tocaba, que ya con eso, y se sentaban en un lecho, ya contaminaban todo. ¿Mandamientos de qué? De hombres. Eso no está diciendo la palabra del Señor.
pero sí estaban invalidando los mandamientos de Dios por eso, porque Él les decía, honra a tu padre y a tu madre. Hoy en día no quieren honrar al Padre Celestial guardando el sábado, el séptimo día, como mandamiento de Dios, y más bien guardan el primer día de la semana, día domingo, y asegurando que Dios lo cambió, y buscan textos y pretextos en la Biblia, como Colosenses capítulo 16, para decir que no, que es que el sábado ya no hay que guardarlo, y que no estamos obligados. Vuelvo y repito, Dios no obliga a nadie. Dios únicamente le dice, guarden el sábado, listo. Y lo quisieron guardar bien, y si no también, listo. Que hay retribución sobre esto. El lago de fuego, la muerte segunda o la vida eterna, si guarda los mandamientos. ¿Somos salvos por fe y por la gracia? Sí, pero tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces la palabra del Señor es muy claramente, no debe obedecer mandamientos de hombres. El domingo es un mandamiento de hombres de la Iglesia Católica Romana, y hoy en día establecido por muchos predicadores de las iglesias que constituyen Babilonia, porque todas guardan ¿cuál día? El domingo. Entonces, mi querido amigo y hermano, ya no podía considerarse una exigencia divina, sino una imposición humana. De hecho, ellas estaban convirtiendo en una carga para la fe en lugar de favorecerla. O sea, guardando estas cosas de los fariseos, mandamientos de hombres y la circuncisión, que antes era un pacto, pero que con el nuevo pacto, cuando Cristo vino, no. Y el sábado ceremonial y las fiestas que se hacían en el santuario. Esas caducaron, pero los 10 mandamientos y el sábado no, mi querido amigo y hermano. Entonces dice aquí muy claramente, Cristo mismo es la fuente de la que brota la verdad de las Escrituras, tal como la enseñaron Pablo y los demás escritores bíblicos. Entonces, las fiestas judías que se hacían en el santuario, todos los rituales y todos estos mandamientos que habían puesto un muro de separación entre gentiles y judíos, Cristo vino y los clavó ¿en dónde? En la cruz, y tumbó el muro de separación. Y hoy por eso nos salvamos todos en Cristo Jesús, judíos y gentiles, y obedeciendo los mandamientos de Dios, las normas y los estatutos que hoy todavía quedan para nosotros. Por ejemplo, el matrimonio, si entonces todo eso hubiera sido clavado en la cruz, el matrimonio, entonces ya no había necesidad de casarse. Si todo hubiera sido clavado en la cruz, entonces los diezmos no había que darlos hoy en día. Si todo hubiera sido clavado en la cruz, entonces las normas de higiene no habían, las normas de la salud no hubieran, pero hoy vemos que nos regimos por normas de salud, y eso está ¿en dónde? En la Biblia, mi querido amigo y hermano. Lo que fue clavado en la cruz, porque la ley de la salud y todas estas cosas son leyes que aún existen y son vigentes, lo mismo que los 10 mandamientos de Dios. Los diezmos fueron en el Antiguo Testamento, hoy sigue también. Entonces el sábado fue desde el Edén, hoy siguen también. Y creemos ya no en un cordero, sino en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Ese es el Cordero. ¿Está en dónde? En el cielo. Que vino y murió como hombre por tus pecados y por los míos, mi querido amigo y hermano. Entonces, a veces dan unas falsas enseñanzas. Estos maestros, que se llaman maestros o profetas, pero que son falsos, porque están hablando cosas que no son, mi querido amigo y hermano. Entonces, por eso le invito a ustedes que escuchen este canal Adventista Sana Doctrina, estudien la palabra por ustedes mismos y pidan la dirección a Dios. Este instrumento humano le pidió la dirección a Dios, y él hoy en día puede tener la claridad y puede decir con certeza y con seguridad de que el mandamiento del sábado no fue clavado en la cruz, que son está entre los 10 mandamientos, y es un mandamiento que todavía sigue vigente, y que por lo tanto todas las iglesias, incluyendo católicos y todos, debieran de guardar este mandamiento. Y los que quieran guardar este mandamiento, pues entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo guarda. Y si no lo guardan allá, pues este canal Adventista sí les ha enseñado y les seguirá enseñando cómo se guarda el sábado, para que lo guardemos, y verdaderamente, porque la salvación es individual. Existe una iglesia y un pueblo en este mundo que predica la verdad y tiene la sana doctrina para llamar a un pueblo al arrepentimiento, y que hay perdón de pecados, y que no importa lo que tú hayas hecho, aún transgrediendo el sábado, hoy en día
pero Dios te perdona todo eso. Y que lo que fue clavado en la cruz y que era una sombra fue lo que se hacía ¿en dónde? En el santuario. Y que hoy en día no existe santuario terrenal, sino santuario celestial, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús en el cielo. Entonces, mi querido amigo, como los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe en las escrituras. Así hoy, por complacientes conceptos de la alta crítica, por ejemplo, la evolución, el espiritismo, la teosofía y, sientes conceptos de la alta crítica y el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. Por eso hoy la iglesia se constituye, o se llama Babilonia, porque están confundidas. Hay muchas creencias, pero la iglesia adventista está llamando a un pueblo y este canal adventista para que verdaderamente santifiquemos el sábado conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces dice, ha de oírseles afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras, guardando sus ojos fijos en Cristo. Caminarán constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que habla directamente, así encontrará la sabiduría divina. Toda persona que verdaderamente quiera prepararse para el reino de los cielos no va a escuchar voces humanas, ni aún dentro de la iglesia adventista, este instrumento humano quiere escuchar voces humanas. Por eso hablo verdaderamente y directamente de lo que se hace en la iglesia adventista y que no está de acuerdo con la palabra de Dios, como ordenar ancianas, como ordenar pastoras o como poner diáconos solteros o diaconisas solteras, o poner a las personas, niños, que en los aventureros y todo, y a recoger los diezmos y las ofrendas, que esto únicamente se hace para aquellas personas que han sido apartadas por imposición de manos para este uso sagrado, para todas estas cosas. Pero hoy en día en la iglesia quieren hacer y están haciendo estas falsas enseñanzas. Y muchas personas, como no estudian, no leen, y entonces, y como en la iglesia no dejan predicar esto, porque una vez un anciano dijo que él iba a predicar acerca de los diáconos que debían de ser solteros, los ancianos y los pastores. Y entonces le dijo otro anciano que no predicara eso. Qué pesar de la iglesia adventista del séptimo día. Tengo que hablarles de esta manera a la iglesia adventista del séptimo día. Y los pastores que dicen que no, que nadie puede ser santo. Entonces, si nadie puede ser santo, y si nadie puede recibir los requisitos que dice Pablo a través del Espíritu Santo, entonces no pongan a nadie. Pero debemos de poner las cosas como deben de ser. Como deben de ser. Que entonces que en una iglesia que no haya, entonces que Dios va trayendo a la iglesia. Y hay veces que en la iglesia hay personas que son casadas y verdaderamente, y a ellos no los ponen, y ponen a los que son solteros. ¿Pero por qué? Porque ellos ven las cosas, los que son solteros, y ven las cosas y no dicen nada. Pero a la persona que inmediatamente dice, es que esto está escrito, entonces a ese que estudia, porque le dicen, estudien la Biblia, y cuando uno estudia y presenta las verdades, entonces dice, no, pero es que este está estudiando es demasiado. No, a ese no lo pongamos a este que no estudia. Qué contradicción tan grande tiene la iglesia adventista del séptimo día. Pero en fin,
Que Dios nos bendiga, porque esta es la iglesia de Dios. Lo sé claramente. Y por eso llamo a las personas a que participen de esta iglesia. Y que esta iglesia predica la sana doctrina. O tiene la sana doctrina. Y que este canal está predicando la sana doctrina. Porque es una sana doctrina que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Pero que ellos se han desviado. ¿Se han qué? Se han desviado. Pero esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea, debe de ser amonestada para poder que vuelvan al primer amor, a obedecer la palabra de Dios. Y a todos y cada uno de los que escuchan este canal adventista de otras denominaciones, a que también oigan la voz de Dios, porque el sábado es el día de oración y Dios no lo clavó, Jesús no lo clavó en la cruz, ni clavó los mandamientos en la cruz, ni hizo nada de esto, sino la ley ceremonial, mi querido amigo y hermano. Así que los invito a que compartan este video, a que lo den a conocer, porque la iglesia adventista debe ser amonestada y debe de ser reprendida por el poder del Espíritu Santo para ver si hacen lo que dicen las Escrituras o hacemos lo que dicen las Escrituras. Que Dios los bendiga, compartan este video, suscríbanse al canal adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este repaso de lección completos en Cristo. Usted y yo, mi querido amigo y hermano, podemos ser completos en Cristo obedeciendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, viviéndola y preparándonos, porque la salvación es individual para el reino de los cielos. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje de repaso de lección que nos has dado en esta semana. Sabemos, Padre misericordioso, todo lo que tú dices, que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. Y para eso nos diste este repaso de lección de esta semana, porque la iglesia adventista aún también anda desordenada. Y las otras iglesias o las otras personas que están en otras denominaciones están también andando desordenadamente porque no guardan el día de reposo. Pero tú, Señor, estás llamando a tu pueblo a que lo guardemos. Gracias porque nos has dado la enseñanza clara de qué fue lo que fue clavado en la cruz. Los mandamientos y separación que había entre judíos y gentiles, y lo que se hacía en el santuario terrenal, y que ya ahora es Cristo la realidad. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, y ahora tenemos la salvación en Él. Te lo pedimos todo y te lo rogamos, rogando el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.